Datos y relatos que aportan detalles al retrato de una vida que no tiene que rendir cuentas a nadie. Un sistema con sus propias normas, sus propias reglas laborales. Un poder que cruza fronteras. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, La casa de Julio Iglesias, capítulo 5. Destino Marbella. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Este es el quinto episodio que dedicamos a la información exclusiva que ha publicado el diario.es junto a Univisión Noticias. Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Es una exclusiva trabajada durante 3 años que ha recabado información de más de 15 personas, empleadas y empleados en las últimas décadas en casas de Julio Iglesias. En el primer episodio hablábamos del terror que se vivía en esa casa. Una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua, y tú no te puedes defender. Ni siquiera me daba chance de decir no. ¿Sí me explico? Simplemente lo hacía y ya. Yo me quedaba como en shock. En el segundo episodio contábamos un sistema perfectamente engrasado para complacer al señor, para complacer a Julio Iglesias. Las del servicio son las del servicio. Y las señoritas son las señoritas. Tú eres señorita, pero ellas no son tus amigas. Si tú necesitas algo, tú tienes que hablar conmigo. En este quinto capítulo desvelamos una historia más. Julio Iglesias trasladó a España a varias empleadas de República Dominicana con un visado de turista para trabajar en su casa de Marbella. Que usara un visado de turista para dotar de personal su casa en España es una práctica habitual según algunas fuentes, problemática según otras. En todo caso, según 3 mujeres diferentes, en Marbella trabajaron sin contrato, por 340 euros al mes. Ana Requena, hola. Hola, ¿qué tal? Ana Requena es la redactora jefa de género del diario.es y forma parte del equipo de investigación de esta exclusiva en colaboración con Univisión. Hasta ahora todo lo que hemos ido contando, Ana, sobre el español universal ha pasado precisamente en ese universal, fuera de España. Pero lo que hemos publicado ahora sí que tiene que ver algo con lo que pasa, con lo que pasó aquí en este país. Ana, empiezo preguntándote, primero para ponernos en situación, por las propiedades de Julio Iglesias en España. ¿Viene frecuentemente? Pues sabemos que tiene esta mansión que está en Ojén, en Marbella, y sabemos también que el año pasado justo adquirió una nueva propiedad en Galicia. Julio Iglesias no está ahora mismo viajando con frecuencia a España y de hecho cuando adquirió esta propiedad el año pasado en Galicia se dijo que quizá podía venir aquí a verla o pasar el verano y eso finalmente no sucedió porque, por temas de salud parece, él no está ahora mismo desde hace ya tiempo moviéndose mucho y está más bien refugiado en sus casas de Punta Cana y de Bahamas. Julio Iglesias apenas va a su casa de Marbella, no se mueve demasiado por problemas de salud, pero cuando lo hace necesita apoyo. Claro, ¿esto por qué sucede? Porque lo que sabemos es que Julio Iglesias trasladaba a veces entre mansiones a trabajadoras que eran como de su máxima confianza. Entonces, claro, una de estas mujeres que hace ese trayecto lo que nos cuenta es que en un momento dado lo que le dicen es que ella se ha convertido en una trabajadora de confianza y que están pensando en mover a algunas chicas a Bahamas y a otras a España y a ella le proponen para ir a Marbella. ¿Y cómo lo hace, Ana? ¿Qué estamos contando de cómo fue ese mecanismo que utilizó Julio Iglesias para trasladar a algunas de sus trabajadoras internas desde República Dominicana a España? Lo que sabemos es que Julio Iglesias envía una carta al cónsul de España en República Dominicana en ese momento para pedirle el visado Schengen, así lo pide él mismo, para varios de sus empleados. Habla en masculino Julio Iglesias en esa carta. Él lo que dice en esa carta es que esas personas se van a trasladar para atender a su familia en su casa de Marbella
y que él va a correr con todos los gastos, que se va a hacer cargo de su seguro médico, de sus billetes y que, digamos, de alguna manera va a responder por esas personas, que es algo que hemos consultado y muchas veces suele suceder, ¿no? Cuando alguien pide este tipo de visados, pues a veces aportan estas cartas de apoyo o en las que dejan claro que van a hacerse cargo de los gastos. Y bueno, en esa carta él dice que si necesitan cualquier información, que no duden en contactar con él, da el teléfono de una de las gobernantas que hemos comprobado. Las mujeres van al consulado de España en República Dominicana para que él pues les tome las huellas, dar las fotos, en fin, la información necesaria, porque son ellas las que tenían que ir también luego, ¿no?, a hacer el trámite. Y ellas lo que dicen es que lo que pensaban que iba a ser un visado de trabajo se acaba convirtiendo en un visado de turismo. Tenemos la constatación de que efectivamente el visado con el que ellas finalmente viajan es un visado Schengen tipo C, que es un visado de corta estancia, que es el típico visado que permite turismo y que permite también pues a veces pues prácticas no laborables, permite por ejemplo ir a congresos, pero en ningún caso permite empleo remunerado. Les conceden este visado y unos días después ellas se desplazan, viajan a España. Les dan la instrucción de que si alguien les pregunta en algún control migratorio, ellas digan que son invitadas de Julio Iglesias en su casa de Marbella. Ana, ¿cuál habría sido la manera correcta de hacer este trámite? Hemos consultado con mucha gente y claro, hay una especie de limbo. Por un lado, como decía, este visado Schengen tipo C no permite el empleo remunerado. Luego, si tú estás moviendo a personas que van a trabajar, el visado correcto en principio debería ser un visado de trabajo y no un visado de corta estancia que no está pensado para el empleo remunerado. ¿Qué nos dicen muchas personas? Que en determinados casos, y uno de esos casos es el empleo doméstico interno, cuando esas empleadas se trasladan temporalmente junto a su empleador y va a ser por poco tiempo y ya digamos que forman parte, ¿no?, de esa unidad del empleador, pues que la práctica habitual en la mayor parte de los consulados es conceder este tipo de visados de corta estancia y no de visados de trabajo para estos casos concretos. Nos ponían también otros ejemplos, no solo el empleo interno, ¿no? Pues por ejemplo cuando un ejecutivo se mueve temporalmente y quizá se traslada un mes para algo muy concreto y se lleva a un asistente personal. ¿Estrictamente es lo legal? No. ¿Es la práctica y se utilizan para una serie de casos para los que claramente quizá no hay un visado pensado específicamente? Sí, eso parece. Todo esto en circunstancias personales duras. Esa fuente, Carolina, a la que llamamos Carolina para proteger su identidad, estaba preocupada antes de salir para España. ¿Por qué? Bueno, a ella, por ejemplo, un tema que le preocupa y lo cuenta es que quiere ver a su hija antes de irse. Porque claro, como ya hemos contado, la posibilidad de salir de la casa, de tener contacto con sus familiares, de pasar días libres fuera, era realmente muy, muy limitada. La condición que pone para decir que sí a venir a España temporalmente es poder ver a su hija antes de irse. Le dejan hacerlo, pero lo que dice es que le traen a la niña a la casa de Julio Iglesias y la niña pasa unos días con ella. Y ya después la niña vuelve con su familia y esta mujer viaja a España. ¿Qué condiciones laborales tenían estas trabajadoras de las mansiones de República Dominicana? No te pregunto solo por España, sino allí, en República Dominicana. Pues ellas vienen sin contrato. No tenían contrato allí y siguen sin tener contrato aquí. Con lo cual un poco su situación se reproduce. La situación que viven en República Dominicana es la que arrastran a España. Nadie por estar en España les hace un contrato o les da de alta de la Seguridad Social. O sea, ese trabajo no se regulariza aquí en España de ninguna manera y el sueldo sigue siendo también el mismo, que más o menos eran unos 350 euros. Aleatoriamente, alguna de estas mujeres podía recibir de repente en efectivo a lo mejor 200 euros pues para que se comprara ropa o para no lo que sea, pero no formaba parte de un sueldo, digamos, formalizado y regularizado. Evidentemente, esto no es legal en España. Claro, no tienen contrato, no están dadas de alta de la Seguridad Social y las condiciones en las que trabajan diariamente, pues ellas dicen que son las mismas que allí e incluso puede que peores. Jornadas larguísimas,
de 12 horas o más, de estar a disposición siempre, de lo que necesitara la familia de Julio Iglesias, porque finalmente él no viaja, entonces ellas atienden a su familia aquí, sin libranzas, ¿no? Ella nos cuenta que libró un día, más o menos, con que un día puede salir, es un día que le permiten salir de la casa, entonces no hay una libranza establecida, apenas pueden salir de la casa, no tienen esa libertad de movimientos, y eso por jornadas maratonianas por un sueldo irrisorio. Ana, vuelvo contigo ahora, pero hay que sumar otra información que tiene que ver con lo laboral y con Julio Iglesias. La estamos contando también esta semana. 3 trabajadores de mantenimiento demandan a Julio Iglesias por despido improcedente. Le he pedido a la periodista del diario.es que lidera esta investigación, Elena Cabrera, que nos lo cuente. Hola Juanlu, te quiero contar que durante la investigación sobre Julio Iglesias encontramos, cuando estábamos allí reportajeando en el terreno, en República Dominicana, encontramos algunas pistas que venían a partir de quejas que tenían los trabajadores hombres de la casa. Allí pudimos conocer a varios de ellos, como por ejemplo los hermanos Villanueva, que nos hablaron que habían estado trabajando en la casa de Julio Iglesias de Punta Cana durante muchos años. En el caso de uno de ellos, de Rogelio, casi 20 años. Durante ese tiempo no había tenido demasiada pega sobre su trabajo, salvo que quizás el horario era excesivo y el jefe era muy exigente, hasta que llegó la pandemia. Los mandó para casa. A la hora de recibir un finiquito para ese trabajo, entendieron que el dinero que les estaba ofreciendo no era el esperado. Si llevabas 20 años trabajando con ellos y quizás te dan un equivalente a 500 euros o algo así, pues ellos piensan, aquí falta algo, porque ¿dónde está mi indemnización por despido improcedente? ¿Dónde está la paga de Navidad? ¿Dónde están los días de vacaciones sin remunerar? Hay un importe que allí se considera la cesantía, que tienen derecho cualquier trabajador en una empresa, pero no los empleados domésticos. Y aquí está la clave de todo, y es que se encontraron con que su trabajo, que consistía en mantenimiento de las casas, pintura, arreglos de tejado, arreglos de los suelos, incluso la conducción de uno de los coches que pertenecen a la familia, estaba siendo considerado como trabajo doméstico. En República Dominicana tienen menos derechos los trabajadores y las trabajadoras domésticos que el resto de trabajadores. Así que no les pagaron lo que ellos consideraban que debían recibir como despido improcedente. No fueron los únicos que nos encontramos allí en la misma situación. Ebenson Lindor, un trabajador de origen haitiano que también había estado un tiempo en la casa de Julio Iglesias haciendo este tipo de trabajos, pues le pasó lo mismo. Por ese mismo tiempo se vio en la calle y cuando él consultó cuánto dinero debían de pagarle por su despido, en una página oficial del Ministerio de Trabajo, vio que era una cantidad mucho más grande de la que le estaban ofreciendo. Tanto Ebenson Lindor como los hermanos Villanueva denunciaron a Julio Iglesias por falta de impagos en este tipo de despido que consideran improcedente. Ellos ganaron en una instancia este juicio y el juez de lo laboral encontró que tenían que tener los mismos derechos que otros trabajadores, incluso fijó una indemnización superior porque pensaron que habían sido vulnerados algunos derechos, como por ejemplo no habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Pero Julio Iglesias no se quedó a gusto y siguió peleando judicialmente y hubo un recurso de casación y estos juicios ahora mismo pues están en instancias superiores esperando una resolución. Nos ha llamado mucho la atención que una persona que tiene la riqueza y el poder que hemos visto en Julio Iglesias sea capaz de perseguir en todas las instancias de la justicia dominicana el pagar una indemnización que, según dice el abogado que les representa, en realidad no es mucho más de lo que pueden costar 2 botellas del mejor vino de su cava. Pero por otro lado, aunque nos llama la atención, nos encaja dentro de este dibujo, de este perfil de una persona que quiere dominarlo todo, controlarlo todo y quedar siempre por encima de sus empleados. Ana, vuelvo contigo. Desde que publicamos la primera entrega de la exclusiva hemos descrito cómo era el trabajo en República Dominicana para estas empleadas. ¿Cómo era el trabajo en España? Sí, o sea, el tipo de trabajo es parecido. Ellas se encargan de atender, pues eso, todo, un poco cocina o habitaciones, y las condiciones también.
O sea, ellas lo que dicen es que, desde luego, en España no estuvieron mejor que allí. O sea, describen condiciones también muy draconianas y lo que dicen es que una vez llegan aquí hay otras trabajadoras que están en la casa, empleadas, y que esas trabajadoras que son de aquí o que están ya desde aquí, ¿no? Que digamos que residen aquí permanentemente, tienen mejores condiciones que ellas, porque sí que a lo mejor hacen menos horas o tienen unos horarios un poquito más regularizados. Hay algo que creo que también se repite, ¿no?, en los relatos de las trabajadoras en República Dominicana y el relato que también hacen de los días en España, y es la obsesión de Julio Iglesias por impedir que salgan de casa. Bueno, yo creo que había un control muy grande sobre estas trabajadoras y que quizá es que entendían incluso que era parte no de su trabajo, sino creo que la palabra servicio aquí cuadra bastante bien, ¿no? Personas que están a tu disposición, a tu libre disposición, y que eso implica que tienen que estar ahí sí o sí para lo que tú necesites, aunque sea a costa a lo mejor de que esas mujeres, pues eso, no libren cuando tengan que librar, no puedan salir. Yo creo que las querían tener muy controladas. Ana, otro elemento es que no querían que hablaran ni siquiera entre ellas. Es otra de las instrucciones claras, que se relacionaran lo justo. Bueno, ellas cuentan mucho esto, ¿no? Pues que una de las instrucciones era que mejor que no se hicieran amigas entre ellas, que no hablaran. Esa instrucción también de mejor si no tienes novio. Parece claramente parte de ese ambiente de control en el que, bueno, se quiere evitar que las mujeres, pues, compartan información entre ellas, estrechen lazos con lo que eso puede suponer, ¿no? De quizá empezar a contarse cosas, ayudarse, darse cuenta conjuntamente de una situación que está sucediendo. Y parece que esas instrucciones iban dirigidas, pues, a todo lo contrario, ¿no? Más bien a aislar, a atomizar, ¿no? A evitar que se compartiera esa información o que quizás se tomara conciencia de una situación de manera completa. Ana, estoy seguro de que mucha gente que nos está escuchando estará preguntándose algo que te tengo que preguntar a ti. ¿Tenemos indicios de que en España, en Marbella, se hayan reproducido alguno de los episodios de agresión sexual que relatan Laura y Rebeca de sus días en República Dominicana? Nosotras estamos siendo súper escrupulosas con lo que contamos y con lo que podemos contar, y esta investigación es muy exhaustiva y estamos publicando únicamente lo que tenemos estrictamente contrastado. Entonces, ahora mismo lo que estamos contando es que ese desplazamiento se produjo, que se produjo con un visado, en fin, dudoso, y que estas mujeres trabajaban en condiciones que eran claramente contrarias a las normas españolas. Eso es lo que ahora mismo estamos en condiciones de demostrar. Julio Iglesias ha negado ya públicamente en un comunicado las acusaciones de agresión sexual formuladas por los testimonios de Rebeca y de Laura, que hemos escuchado sobre todo en episodios anteriores, pero no ha respondido, por cierto, a las preguntas concretas que le han hecho llegar el diario.es y Univisión. Solo tenemos ese comunicado oficial publicado en redes sociales. Ana, la última. ¿Por qué es importante que contemos esta noticia? No deja de ser un detalle laboral de un empleador. Y bueno, la irregularidad en el empleo doméstico no es exclusiva de Julio Iglesias, pero ¿de qué manera ayuda a entender todo esto el relato anterior sobre el clima en el que se podían producir aquellos abusos denunciados? Más allá de lo que sucede con el visado, lo que sí parece claro para todo el mundo es que las condiciones en las que estuvieron en España constituyen una irregularidad. Hay quien dice que habría que indagar porque incluso podrían constituir un delito también contra los derechos de los trabajadores. Y claro, es una contradicción que tú tengas, por un lado, un visado de corta estancia, porque para este tipo de trabajos hay una costumbre, se entiende que no hace falta un visado de trabajo y que te dan un visado de corta estancia, pero luego la realidad es que esas personas vienen a trabajar y que como se les ha dado un visado de corta estancia, nadie, por ejemplo, ha revisado si esas personas que luego en la práctica iban a trabajar, si tenían un contrato y qué condiciones constaban en ese contrato, ¿no? Entonces eso forma parte un poco de esa laguna en la que luego caen estas personas y que creo que propicia que luego puedan darse situaciones de vulneración de derechos de esas personas que están en esa situación. Ana Requena, redactora jefa de género del diario.es. Muchas gracias. Gracias.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. El capítulo de hoy es parte de una investigación exclusiva del diario.es realizada por Elena Cabrera junto a Ana Requena, con la colaboración de María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez, Natalia Quientarori y en la redacción de Univisión Noticias, Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. Puedes ampliar con más información y detalles en eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, hazte socio, hazte socia en eldiario.es/investigación. Un Tema al Día lo producen Marcos García Santonja, Carmen Ibáñez y Lucía Martín. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.